Para poder usted saber cuándo es Shavuot, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, se le conoce como Pentecostés. Ese se celebra 50 días después, en Levítico 23, cuando se ofrecen las gavillas. Levítico 23, verso 10, está hablando del contexto de la fiesta de los panes sin levadura. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy, y cieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla. Una gavilla era un manojo de espigas, también se le conoce como un omer. Traerán al sacerdote un omer por primicia de los primeros frutos de su siega. Aquí está, esto es el primeros frutos. Dice: y el sacerdote, el Cohen, mecerá la gavilla, el omer, delante de Yahvé o Yahweh, para que sean aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuándo es el día siguiente del día de reposo? Pues el primer día de la semana. La escritura inicia los días cuando cae el sol. El sábado, cuando cae el sol, ya inicia el primer día de la semana, ya se acabó el Shabbat. Y el domingo, que es de la semana gregoriana, inicia hasta el sábado a las 12 de la noche, hermano. No podemos decir: sí, Yeshua resucitó un domingo. No, Yeshua resucitó el primer día de la semana. El primer día de la semana incluye parte del domingo, pero cuando el domingo ya cae el sol, se acaba el primer día de la semana, según la Biblia. Inicia el segundo día de la semana, el domingo, cuando ya es de noche. Con eso en cuenta, cuando dice ofrecerás el omer o la gavilla el día siguiente del día de reposo, el día siguiente del Shabbat, te está diciendo lo vas a ofrecer en el día que inicia cuando cae el sol, el sábado, es decir, el primer día de la semana. Ellos lo ofrecían en lo que para usted y para mí sería un domingo en la mañana. Ese primer día de la semana durante la fiesta de los panes sin levadura es el día de los primeros frutos. Si se fija aquí, la escritura no dice una fecha específica para primeros frutos. Tampoco lo dice para Shavuot. Ahorita vamos a entrar en eso. Para Pesach dice una fecha. Dice que es el 14 el sacrificio. Para panes sin levadura dice que el 15. A primeros frutos no se le da una fecha específica. Nunca dice la escritura: será el 16, será el 17, será el 19. Esto de antemano ya hace que la idea del judaísmo rabínico ortodoxo del día de hoy, que dice que primeros frutos es el día 16 de Aviv, está incorrecta. Si nosotros decimos que primeros frutos tiene una fecha específica, 15, 16, 17, 18, cualquiera, estamos agregándole a la Torá, porque la Torá no nos dice una fecha específica, solo nos da una clave, nos dice: primeros frutos se ofrece el día después del Shabbat. Y en contexto está hablando de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Puede primeros frutos caer un día 16 de Aviv? Claro que sí, pero no podemos nosotros decir todos los años primeros frutos siempre debe ser el día 16, porque la fiesta de los panes sin levadura inicia el día 15 de Aviv. Esa fecha, 15 de Aviv, puede caer en diferentes días de la semana. Por ejemplo, en el año donde Yeshua murió, el inicio de la fiesta de los panes fue un miércoles cuando cayó el sol. Si entonces nosotros decimos que primeros frutos siempre es el 16, estaríamos diciendo que entonces en el año de la muerte de Yeshua, que primeros frutos fue el 16, supongamos, entonces primeros frutos hubiera sido un jueves al caer el sol. Por lo tanto, Yeshua no hubiera podido cumplir la señal de Jonás, porque tenía que morir en Pesach, sepultarse en panes sin levadura y resucitar en primeros frutos, y tenían que haber 3 días y 3 noches. Pero si nosotros decimos que primeros frutos siempre es el 16, entonces estaríamos diciendo que entre su sepultura y su resurrección hubo un día. De hecho, mucho menos tiempo de lo que los cristianos dicen cuando que dicen que murió un viernes y resucitó un domingo en la mañana. El día de primeros frutos no fluctúa, pero la fecha fluctúa. A veces pudiera ser el 16, a veces pudiera ser el 17, a veces, como en el año de la muerte de Yeshua, hubiera sido el 18. Entonces, ¿por qué los judíos dicen que es el 16? Bueno, pues porque se basan en el hecho de que dice ahí el día después del Shabbat será primeros frutos. Y como la fiesta de los panes sin levadura inicia con un día de Shabbat, el día 15 es un día Shabbat alto, entonces dicen, ¿ves? El día 16 es el primeros frutos porque es el día después del Shabbat. Sí, pero está hablando del Shabbat semanal. Cuando no tenemos en contexto toda la cronología de la muerte de Yeshua y resurrección, vamos a pensar que sí, pudiera ser primeros frutos justamente el día 16, o pudiéramos pensar, como algunas otras personas lo piensan, que primeros frutos es el día después del último día de la fiesta de los panes sin levadura, porque también termina con un Shabbat. Si nosotros decimos que primeros frutos es el día después del primer día de la fiesta, o el día después del último día de la fiesta, es decir, el segundo día de la fiesta, o el día 9 u 8 después de que se acabó,
Si decimos eso, no tenemos en cuenta la muerte y la resurrección de Yeshua. No cuadraría su cronología. Yeshua entonces resucitó en primeros frutos. Para saber cuándo es primeros frutos es bien sencillo. Usted determine cuándo inicia la fiesta de los panes sin levadura y luego busque cuál es el Shabbat semanal más cercano al inicio de la fiesta y el día siguiente después del Shabbat, ese es primeros frutos. En el año de la muerte de Yeshua, fue sepultado, un 15 de Aviv, que eso es lo que para nosotros es un miércoles al caer el sol. De miércoles a jueves al caer el sol fue un día, de jueves a viernes al caer el sol fueron 2 días, del viernes al sábado al caer el sol fueron 3 días, y justamente ese viernes al sábado es el Shabbat semanal. El sábado, cuando cayó el sol y dio inicio el primer día de la semana, no inició el domingo, inició el primer día de la semana, en ese momento era el inicio del Moadim de los primeros frutos. Y luego, al amanecer, era cuando la mujer fue a la tumba, ya encontró a Yeshua resucitado, pero Yeshua ya había resucitado desde 12 horas antes, cuando inició el día de los primeros frutos. No resucitó en la mañana, resucitó desde que cayó el sol. Y en ese día, en la mañana, que no es un Shabbat, por cierto, primeros frutos no es un Shabbat, es un día de trabajo normal, ese día se celebraba el llevar las gavillas al sacerdote que las mecía delante de Adonai. Levítico 23:15. Y contarán desde el día que sigue al Shabbat, es decir, desde el día en el que ofrecieron la gavilla, el Omer, de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Ahí está. Entonces, por eso es que me enfoqué tanto en explicarle cuándo inicia la cuenta. Porque primeros frutos inicia el conteo de 50 días antes de Shavuot. Desde el día que ofreciste la gavilla, cuentas 7 semanas. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contarán 50 días y entonces ofrecerán el nuevo grano a Yahvé. Ese es el grano del trigo y ese es el inicio de la fiesta de Shavuot. Desde que usted ofreció el primer fruto, ese es el día 1 de su conteo. Al día siguiente, día 2, día 3, sucesivamente va a contar 7 semanas y el día después del 7º Shabbat, ese día que es el día 50, van a ofrecer el nuevo grano a Yahvé. Ese es el día de Pentecostés, es el día de Shavuot. Pero con esto también le muestro que Shavuot no puede caer en cualquier día de la semana, jueves, viernes. Tiene que caer el inicio un sábado al caer el sol y durante un domingo, que dice aquí que es el día 50 después de que inició contando un primer día de la semana. Entonces los hermanos que dicen, no, es que primeros frutos siempre es el día 16 y a veces les cae en jueves, a veces les cae en martes, a veces les cae en viernes, hacen entonces que Shavuot inicie también un jueves, un martes o un viernes, porque el mismo día donde sea primeros frutos, ese mismo día de la semana va a ser Shavuot. Y Shavuot no debe iniciar en martes, miércoles, jueves o viernes, debe iniciar el sábado en la noche, es el primer día de la semana. 50 días desde primeros frutos. A eso se le llama el conteo del Omer. Hay una tradición judía que dice que todos los días usted debe estar contando las gavillas. Eso se llama literalmente el conteo del Omer. Es una tradición, no es bíblicamente. La Biblia dice, contarás las semanas. Claro, lo que hacían ellos era contar las gavillas que iban a ofrecer. Entonces ellos le han ido agregando a cada día un significado de compasión, paciencia, amor, etcétera, etcétera, etcétera. No es malo, usted lo puede estudiar si gusta hacerlo, no hay ningún problema. El propósito es que a usted nunca olvide el día donde va, porque vamos en camino hacia Shavuot. Si usted quiere llevar un conteo diario, está muy bien. ¿Por qué dice un conteo de 50 días? Porque primeros frutos originalmente era el día donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Entonces, cuando ellos cruzan el Mar Rojo, son 50 días hasta llegar al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí recibieron el inicio de lo que se llama la Torá. Ellos no recibieron la Torá, ¿ok? La gente dice, no, es que Shavuot es cuando se les dio la Torá. No es verdad, porque no los dejaron hablar al Padre. Adonai iba a hablar, les iba a dar toda la Torá, pero ellos dijeron, no queremos escuchar. Shavuot es el festejo de bodas. Es cuando Adonai les da la ketubá, les da su contrato matrimonial, nupcial con su pueblo. Es el inicio de dar la Torá, ¿ok? La Torá se les terminó dando meses después, cuando Moisés bajó la segunda vez del monte Sinaí, allá por el tiempo de Yom Kippur, y Yeshua lo cumplió proféticamente, porque Yeshua resucitó en los primeros frutos, y 50 días después de su resurrección fue cuando él mandó el Ruach HaKodesh a los discípulos en el templo.